Hola, bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Soy la doctora Marité Rosanova y hoy me acompaña el doctor Jorge Finkelievich, que es micólogo. Y vamos a discutir muchos temas referidos a las micosis. Hola Jorge, nuevamente en nuestro programa. Muchas gracias. Al contrario, gracias por invitarme. Jorge, la otra vez hablamos de algunos temas y hoy vamos a profundizar en algunos otros. Hoy quisimos elegir micosis superficiales. ¿Qué son las micosis superficiales o los hongos superficiales? Las micosis superficiales son aquellas infecciones que se producen en la capa córnea de la piel. Una de las cosas importantes es que la mayoría de los hongos que producen estas enfermedades se alimentan de la queratina. La queratina es lo que forma la capa más externa de la piel, los pelos y las uñas. Y esto es una cosa sumamente importante porque a partir de esas micosis superficiales pueden producirse factores predisponentes en algunos pacientes, por ejemplo pacientes diabéticos, pacientes que tengan inmunocompromiso. Un inmunocompromiso, no un inmunocompromiso grave necesariamente, aquellos que tengan insuficiencia vascular periférica, y la alteración que producen las infecciones micóticas de la piel pueden favorecer otras infecciones como las infecciones bacterianas, que en general son muchas veces la causa de consulta del paciente. El paciente consulta si se le inflama la pierna, se le pone colorada, le duele y hace una erisipela, pero no consulta si tiene hongos entre los dedos de los pies, que es la que favoreció el desarrollo de esa enfermedad bacteriana, que es mucho más común que como causa de consulta que la micosis en sí. Bien, ¿y cuándo deberían consultar? ¿Cuándo tenés que sospechar? Porque vos decís uritertrigo, ¿qué características tiene ese tipo de micosis? Las micosis superficiales en general son producidas por hongos que forman parte de la biota del ambiente, de la biota de los animales y de la biota humana normal. Desde ya que la infección superficial más común es debido a un hongo que forma parte de nuestra biota, que se llama cándida, y la cándida vive en todas nuestras mucosas. Y cuando yo hablo de todas nuestras mucosas, es todo el exterior del ser humano. ¿Qué es todo el exterior del ser humano? El exterior del ser humano es la piel, es la mucosa digestiva desde la boca hasta el ano, es la mucosa genital, la mucosa del conducto auditivo externo, la mucosa de los ojos. Entonces, en todos estos lugares, amplio rango puede habitar la cándida. Tal vez las mamás, por ejemplo, pueden estar un poco más familiarizadas con esto cuando se producen las dermatitis del pañal de los chicos, que muchas veces ahí está implicada la cándida, ¿verdad? Muchas veces sí, pero muchas veces la dermatitis del pañal, la cándida es un cofactor, porque en sí es la dermatitis del pañal en general está más asociada a la edad de los chicos cuando empiezan a comer. Al empezar a comer cambia fundamentalmente el tipo de elementos que el chico elimina, y entonces se acidifica la materia fecal, se produce una irritación de la piel, y sobre esa piel irritada puede desarrollar la cándida que vive en el tubo digestivo. Entonces, por eso es que muchas veces se utilizan, les dan a los chicos antimicóticos, y sin embargo lo que habría que tratar de ver es si al chico lo cambiamos más veces por día, lo dejamos con la cola al aire, o sea que es mucho más curativo eso que un antimicótico, que ponerle un antimicótico o darle un antimicótico por vía oral, que llegan a utilizarse y realmente no vale la pena en huéspedes normales que esto suceda. Bien, lo otro es el muguet de los chiquitos. El muguet de los chiquitos es otra cosa que es interesante, porque en general el muguet lo hacen porque los chicos son inmaduros inmunológicamente. Para la gente, perdóname, el muguet serían manchitas blancas. Las manchas blancas que aparecen en la boca, que pueden producir irritativas. La semana pasada vi un caso muy interesante, porque vino a verme una mamá
que había tenido una inflamación del pezón y el nene tenía una candidiasis oral. Entonces le dijeron a la mamá que tenía una mastitis por cándida. Bueno, la mamá no tenía una mastitis por cándida, la mamá lo que tenía era simplemente una mastitis por... era un chiquito de entre 1 y 2 meses, entonces hasta que toda esa zona se pone lo suficientemente resistente, puede haber irritaciones de la piel y no necesariamente. Bueno, fue toda una historia porque primero que, por ejemplo, a esa mamá le dieron una crema para que se ponga con antimicóticos, antibióticos y corticoides. Esas cremas que nosotros odiamos. Claro, son totipotenciales, pero además le dijeron que no le dé de mamar, pero la mamá se sacaba leche. Entonces, estamos en la misma. Exactamente en la misma. Con lo cual, hay cosas que uno tiene que tener el alerta. El nene, por supuesto, que tenía una candidiasis oral, y entonces le daban 3 goteros de nistatina. 3 goteros de nistatina es lo mismo que darle 3 goteros de agua. O sea, la nistatina es una droga muy vieja, se empieza a usar en el año 1956, y en sí nace no para tratamiento de las micosis humanas, sino para el tratamiento de las micosis de los cítricos. Bueno, la historia que después se dieron cuenta que servía para la micosis humana y se utilizaba a dosis muy bajas. La dosis que se comercializa en nistatina, para que sea una dosis efectiva, los chiquitos deberían tomarse un frasquito por día, no un frasquito por semana como se toman. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que hay cosas que son, no te voy a decir que fisiológicas, pero que es muy común que un chico tenga una candidiasis oral. O sea, y que simplemente si el chico, si lo que hacemos es darle onistatina a dosis útiles o utilizar miconazol en gel a dosis útiles, podemos solucionar el problema, eso se va a controlar, pero eso es porque el chico es un inmaduro inmunológico y la cándida la tiene, entonces tiene que llegar a su equilibrio. Claro. Pero es contraindicación de la lactancia. No es contraindicación de la lactancia. No es contraindicación de la lactancia. La contraindicación de la lactancia es que la mamá tenga lastimados los pezones. O sea, no que el chico tenga una candidiasis oral. Exactamente. Entonces, eso es algo que es muy importante. Primero porque además le dicen hágase un micológico. Y vos vas a tomar un micológico de piel y vas a tener un zoológico. Totalmente. Entonces, que tenga cándidas o no, no te va a cambiar la historia. No me va a cambiar la historia en absoluto. Así y además no la voy a medicar a esa mamá porque la medicación que debo darle es por vía sistémica y la va a eliminar con la leche. Entonces, bueno. Y ahí sí tendrías que contraindicar la lactancia. Exactamente. Entonces, por eso es que yo creo que hay que transmitir un poco más todo esto para hacer que haya menos mal uso y mal uso de los antimicóticos, que por otro lado se generan resistencias inútiles también. Totalmente. Bien, y pues bueno, nos habíamos ido, después seguimos de tema, esto del intertrigo, que habíamos dicho del intertrigo, los intertrigos de pie son... Es decir, intertrigos porque se encuentran en los espacios. Entre los dedos de los pies. Todas las lesiones que se producen y que la gente interpreta como que tiene hongos entre los dedos, la verdad, no es siempre debida a hongos. Lo más común es que el individuo no se seque bien, se ponga los zapatos, use zapatos de plásticos en muchos casos, y lo que ocurre es que la piel se macera simplemente por la humedad y el calor. Y esa maceración puede ser producida, es producida por un fenómeno simplemente que es lo mismo que nos pasa cuando nos metemos en el mar y se nos queda toda la piel arrugada. Entonces, eso es porque perdemos nuestra defensa natural, que es el sebo cutáneo. En sí, muchas de estas lesiones son debidas a hongos
y el hecho de tener la zona húmeda y con calor también van a favorecer esto. Pero no necesariamente todo lo que reluce es oro y no necesariamente todas las lesiones interdigitales son micóticas. Además, ¿tienen alguna característica particular? En general no hay una diferencia específica, sino salvo hacer un examen micológico y entonces en ese caso vamos a poder saber qué tratamiento poder hacer. Pero hay otra cosa que es interesante. Una de las cosas que puede ser es que estos intertrigos en determinadas profesiones pueden ser enfermedades profesionales. Por ejemplo, los tipos que trabajan en zonas donde hay alta temperatura, en una siderurgia, en una mina, y que están calzados con borceguíes o con calzado de seguridad, y entonces en ellos la maceración de la piel es muy común, y a través de la maceración de la piel, entonces podemos sufrir estas lesiones que son mucho más graves. O sea, además de ser una micosis común y silvestre, se suma una respuesta que es la respuesta inmunológica frente a ese hongo, y entonces se produce una pérdida de sustancia muy importante, tanto entre los dedos como en la planta del pie. Es decir, como que se extiende y ya toma una... Y además, en las formas extremas, son las tiñas pedisampollares, en las cuales lo que se levanta es toda la planta del pie como si fuese una lonja, y entonces no permite caminar. Tenemos que hacer un pequeño cortecito. Perfecto. Y vamos a dejar entonces ahora cómo prevenir estas complicaciones graves. Perfecto. Hemos terminado este primer bloque de A Ciencia Cierta. No nos abandonen, que volvemos en un ratito con el doctor Finkelievich y micosis. Gracias. Pacientes con destino medicina de viajero, favor de embarcar por consultorio 4. Muchas gracias.
Hemos regresado en este segundo bloque de A Ciencia Cierta y seguimos con el doctor Finkelievich. Acá en el corte me dijiste que tenías algo para comentar a la audiencia referido a la tiña pedis ampollar. La tiña pedis ampollar, digamos que fue casi estudiada durante la Segunda Guerra Mundial en la invasión del ejército nazi al norte de África. Los soldados nazis venían con uniformes que estaban adaptados al invierno europeo y usaban borceguíes cerrados y usaban medias de lana. Bueno, ¿qué era lo que pasaba? Eso estaba maravilloso cuando había 1 grado bajo cero. Ahora, no era maravilloso cuando había 50 grados de calor. Muchos de estos soldados lo que tenían era el antecedente de tener una tiña interdigital de pie. Entonces, tenían lo que hoy llamamos hongos entre los dedos. ¿Qué era lo que pasaba? Al estar sometidos a ese calor y tener el calzado puesto durante tanto tiempo, hacían estas formas de tiñas pedis ampollares y no podían caminar. Y entonces no se podían movilizar. Y a partir de ahí entonces hicieron una cantidad importante de estos soldados esta complicación y fue una de las causas por las cuales Rommel pierde la guerra en el norte de África. Un hongo causó la pérdida de la guerra. No es para tanto, pero influyó. Así que entonces el consejo que uno daría es, los zapatos de goma, no. Sí, los zapatos de goma sí, pero lo que hay que hacer es ver qué es lo que pasa. Hay gente que tiene naturalmente hiperhidrosis. La hiperhidrosis es que nos sudan las plantas de los pies. Claro, transpiran mucho. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si yo tengo que estar calzado durante mucho tiempo, una de las cosas que debo hacer es cambiarme las medias en la mitad del día y usar siempre medias de algodón para que la media absorba la humedad. Bien. Y secarse bien en los Por supuesto, digitales. secarse entre los dedos y secarse con un secador de pelo frío. Porque esa es la única manera, claro, porque, o sea, que me pongo alcohol, que me seco con el papel higiénico, no, mire, agarro un secador de pelo, séquese con un secador de pelo y ahí va a empezar seco su día. Bien, ¿y es necesario viste que hay algunos talcos, por ejemplo, eso justifica? Yo tengo una posición particular frente al talco. ¿Qué decís? Porque el talco es arena finita. Entonces, que es el vehículo de la arena finita al cual se le agrega cualquier componente, en este caso antimicóticos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo transpiro, el talco y la transpiración forman una pasta, pero que no se disuelve esa pasta en la transpiración. Y entonces, cada vez que yo me voy moviendo, esa pasta me va lastimando. Por eso es que a los chicos se les pone fécula y no se les pone talco. ¿Por qué? Porque la fécula no es más que harina de maíz, ¿sí? Pero, entonces, eso sí se disuelve en el medio líquido y entonces no es irritativo para la cola del bebé. Muy bien, muy bien. Tips que nos estás dando. Sí. Ahora vamos a otro tema. Vamos a pasar a otro tema que las mujeres utilizamos mucho, que es las manicurías. Y ahora con nuevas técnicas, geles, y bueno... El otro día yo estaba justamente ahí y la manicura le estaba mirando el dedo a una señora y dijo, no te preocupes, ahora la dejamos un poquito libre, y yo veía la uña negra, es decir, flor de micosis. Entonces, contanos. Bueno, la historia acá es la siguiente, o sea, esto es el efecto secundario de las uñas de la pintura semipermanente. Yo exactamente qué de la pintura semipermanente no sé qué es lo que daña, pero daña el uso de la pintura semipermanente. No porque la gente tiene hongos, yo estoy muy contento porque es una fuente inagotable de pacientes para mí, pero no estaría como bueno. Diagnóstico diferencial, pero no porque tiene una micosis. Entonces, creo que eso tiene que ver con la predisposición de cada persona de hacer o no hacer estas enfermedades. Lo que sí tengo claro es que en el momento que se produce una lesión debido al uso de este tipo de esmaltes, lo que hay que hacer es no usarlos más, porque es la predisposición, como no sabemos exactamente qué es lo que le pasa, y la consulta es siempre la misma, doctor, yo hace 2 años que me pinto con esto y nunca me pasó nada. Bueno, no le pasó nada, pero en algún momento le va a pasar. Una de las cosas que se ve
es como algo que es interesante. Yo no sé si ustedes vieron cuando se moja un libro y las hojas que se seca y las hojas quedan todas separaditas. Sí. Si ustedes miran la uña abajo, van a ver eso. Como si fuesen capitas que están. Y eso se ve después del uso de estos esmaltes semipermanentes. Porque a veces también hacen como raspadura de la uña, entonces creo que también dañan la cara externa de la uña. Porque además necesitan, para que pegue la pintura esa y persista, bueno, y hay varias técnicas, qué sé yo, capping, miles de cosas. ¿Estuviste aprendiendo? Y no hubo opciones, tuve que aprenderlas. Lo importante acá es lo siguiente: primero, no automedicarse, no usar medicación antimicótica, hacer un examen micológico y saber que si no tiene hongos, bueno, entonces la solución es simplemente no pintarse, saber que las uñas de las manos crecen entre 2 y 3 milímetros por mes, entonces la solución es que la uña se renueve. O sea, me dice, ay, no me puedo pintar. Puede pintarse, existen esmaltes hipoalergénicos comunes y entonces se pueden utilizar esos esmaltes hipoalergénicos sin ningún problema, porque yo entiendo que sobre todo en las uñas de las manos tiene que ver con una cuestión de relación y es importante que se mantengan. Yo querría volver a otra cosa que me gusta más, que tiene que ver con que sobre la cantidad de pacientes que tienen onicomicosis en los pies, aproximadamente el 80% tiene lesiones en la piel de los pies. Ajá. Entonces, o tiene lesiones interdigitales o tiene lesiones plantares. ¿Y esto por qué lo digo? Porque muchas veces la gente quiere hacer tratamientos locales y lo mandan al micólogo para que le tomemos una muestra de la uña y nosotros le encontramos los hongos en la uña. Y los pacientes tienen lesiones también en la piel. El problema es otro. Nosotros recambiamos la capa córnea de la piel cada 28 días. Esas escamas, que son microscópicas, con sus hongos, quedan en el calzado. Y si uno no trata todo en forma conjunta, uno se vuelve a contagiar del propio calzado. ¿Y qué hay que hacer con el calzado? Ajo y agua. Nada, no se puede hacer nada. En una época se recomendaba utilizar formalina, pero es un engorro y un incordio. Y tampoco ningún polvo antimicótico, nada. Hay algunas técnicas que se utilizaron en algún momento, que utilizar talcos antimicóticos, a mí lo que me parece que es más efectivo es el uso de cremas antimicóticas entre los dedos y la planta de los pies después de que el paciente se cura totalmente, porque la curación además no es para toda la vida. O sea, la historia es que cuando uno tiene una micosis en los pies, la mayoría de las micosis de las uñas de los pies es producida por un hongo que se llama Trichophytum rubrum. El Trichophytum rubrum es un hongo antropofílico, vive únicamente sobre la superficie del ser humano, no vive de otra manera y se transmite por contacto. Entonces, no se contagia dentro de la pileta porque los hongos no nadan. Los hongos no nadan. ¿Podría ir a la pileta esa persona? Por supuesto. A ver, cuando ustedes van a cualquier hotel del mundo y tiene pileta, ¿alguien los revisa para entrar a la pileta? No. Lo que hay que mantener es la pileta bien clorada para evitar una serie de infecciones que se pueden transmitir, que son mucho más comunes, de las cuales vos sabés mucho más que yo. Entonces, esa revisación desde la pileta que te miran la... Es una cosa histórica. Ajá, pero no tendría asidero. No. Todavía existe una ley acá en Buenos Aires que es una ley en la cual hay el ordenamiento para poder atar a los caballos en la puerta de los bares. Y sigue estando. Y entonces está también. Está también. Es decir, que vos como micólogo no le contraindicás la pileta. En absoluto. Lo único que yo le contraindico es que el señor camine descalzo en el vestuario porque va caminando y va dejando sus escamas con hongos, que no se siente desnudo en los bancos de los vestuarios porque se sienta y va dejando sus hongos. Y además hay algo que es muy interesante. Cuando uno se seca, uno
lo que hace es forzar la descamación de la piel y entonces esas escamas entran en el aire, o sea, y empiezan a depositarse. Ajá. Entonces, si el de atrás es un señor con la predisposición o una señora con la predisposición, puso el pie y se lo contagió. Ajá. Entonces, por eso es que en todo esto tenemos que tener en cuenta. Y además, saber otra cosa, que no todas las uñas que tienen cara de hongo tienen hongos. Bien. Aproximadamente tienen hongos el 70%. ¿Y qué características tienen? Porque vos estás más no avanzado, tiene la característica es el engrosamiento ungueal, el despegamiento ungueal, algunas pueden tener inflamación periungueal, pero todo esto se soluciona rápidamente haciendo exámenes micológicos. Y entonces ahí sabemos a quién tenemos que tratar y a quién no tenemos que tratar. Porque por otra parte, el tratamiento efectivo de la sonicomicosis es el oral. Y prolongado, aparte. Y prolongado, claro. Entonces, a los 6 meses, el señor tiene las uñas igual, la señora tiene las uñas igual, y le dice, mire, me parece que usted no tiene un hongo. ¿Por qué no se va a hacer un examen micológico? Pero mientras tanto, tomó 6 meses de una medicación sistémica que tiene, como todas las medicaciones, efectos adversos. Entonces, lo que uno tiene que saber es que siempre para hacer el diagnóstico de una micosis es muy fácil, muy sencillo, y se hace con un examen micológico en el cual se raspa la piel, se raspa la uña y nada más. Y de esa manera nosotros podemos saber quién tiene un hongo y quién no lo tiene. Muchísimas gracias, Jorge. Te vamos a volver a invitar. Excelente tu presentación. Muchas gracias. Hemos concluido este brillante programa de A Ciencia Cierta. ¿Qué nos enseñó el invitado? Que es fundamental, frente a la sospecha de hongos, consultar con el especialista que realizará el diagnóstico y el tratamiento correcto. Hasta la próxima.